Yo soy Arlene Calvo. Vamos a dar inicio a la reunión mensual del mes de agosto de Ciencia en Panamá. Hoy tenemos un par de invitados especiales. Voy a compartir brevemente mi pantalla, si me lo permite mi computadora. Parece que no me está dejando compartir, así que les voy a hablar un poco sobre la metodología. Bueno, vamos a mantener los micrófonos inhabilitados mientras tenemos la presentación, luego lo vamos a abrir y cualquier pregunta que tengan, por favor, la pueden colocar en el chat del Zoom para ir preparándonos para las respuestas. Vamos a iniciar con una breve introducción por Rebeca Vidal, que es la representante del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, y luego nuestro expositor invitado es Andrés Vázquez Madrid, consultor de Cluster Development, y él nos va a hablar sobre los avances del clúster de biociencias, salud en Panamá, retos estratégicos y visión. Luego abriremos a preguntas y respuestas y finalmente tenemos un anuncio importante que hacerles de Ciencia en Panamá. Así que sin más, le doy la bienvenida a Rebeca, que nos va a hablar un poquito de lo que se está haciendo, y luego a Andrés. Gracias. Gracias a ti, Arlene. Qué gusto compartir con ustedes esta sesión de hoy. Muchísimas gracias por habilitar este espacio para que podamos compartir los avances de esta iniciativa que hemos estado impulsando desde hace algunos meses, desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y de la mano, obviamente, pues con varios aliados locales, con la Ciudad del Saber, con Senacid y otros aliados locales pues, que nos han estado acompañando también, varias empresas y instituciones que han estado sumándose a esta iniciativa del Clúster de Biociencias Salud de Panamá. Desde CAF Banco de Desarrollo de América Latina, nosotros hemos enmarcado este proyecto como parte de nuestra estrategia regional para el desarrollo productivo, que digamos que impulsa diferentes iniciativas básicamente en tres líneas. Apoyar al desarrollo de la innovación empresarial, la internacionalización de las empresas y también su integración productiva a través de iniciativas colaborativas tales como son las iniciativas clusters, ¿no? En el caso de Panamá, hemos venido impulsando desde hace años una agenda de desarrollo productivo que progresivamente ha ido incorporando nuevas iniciativas. En el caso, por ejemplo, de el proyecto que enmarca, que les vamos a presentar hoy, uno de los componentes de este proyecto relacionado específicamente con el clúster de biociencias salud, se deriva de una primera experiencia que tuvimos hace un par de años, la primera etapa Panamá Productivo 1, que fue una etapa de construcción de capacidades, de capacitación de básicamente pues nuestros aliados del sector privado acá en Panamá, alrededor de estos temas relacionados con el desarrollo productivo y el impulso a las iniciativas clusters. En esta oportunidad, en el marco de Panamá Productivo 2, bueno, nos hemos puesto como meta implementar al menos 2 iniciativas clúster que comiencen a operar en el país y que digamos que sean un ejemplo para que otros encadenamientos productivos, otras agrupaciones empresariales puedan contagiarse y animarse y emular un poco la experiencia que queremos dejar acá, los aprendizajes, las prácticas buenas y no necesariamente buenas, pero que nos hacen crecer y aprender, como en todo proceso de innovación. Entonces, bueno, en el marco de este preámbulo y aterrizando un poco en la convocatoria del día de hoy, y enmarcándonos en el contexto de clúster de biociencias salud, pues este es un espacio, como les mencionaba, pues de articulación, de colaboración de actores que trabajan desde diferentes espacios alrededor de un propósito común, que es mejorar la salud humana. ¿En qué etapa estamos ahora mismo? Bueno, estamos en una etapa enfocada en crear una agenda estratégica que permita dinamizar los negocios de todas las entidades, las empresas y entidades que forman parte del clúster,
que es el propósito fundamental de cualquier iniciativa clúster de cualquier sector, hacer crecer los negocios y dinamizar esa matriz empresarial alrededor de un sector en común. Y adicionalmente también, obviamente, pues poner en valor el conocimiento de los nuevos mercados a los cuales se pueda acceder a partir de esta acción colectiva. El establecimiento de las áreas de trabajo para el clúster es una tarea que permitirá centrar la investigación y el conocimiento clínico para el desarrollo de nuevos modelos de negocio y también explorar oportunidades comerciales a través de la implementación de esa estrategia que vamos a construir conjuntamente, en la cual cada uno va a encontrar cuál es la piecita del rompecabezas que le toca colocar y la renovación de esa estrategia en el futuro, porque esto aspira a ser una iniciativa permanente. Entonces, el principal reto de la etapa actual consiste en identificar esos liderazgos empresariales e institucionales que nos permitan poner en marcha este esquema a través de un modelo de gobernanza que permita que permanezca en el tiempo y que tome en cuenta pues esas metas grandes que nos hemos propuesto desde ya, que están relacionadas con los mercados de conocimiento en salud, basados en toda la experiencia y todas las capacidades que ya están instaladas de carácter científico-tecnológico en Panamá y que obviamente pues ya nos hacen pensar que partiendo de una línea de base tan robusta podemos tener unos logros bien interesantes para contar el día de mañana a nivel internacional. Así como en este proyecto hemos tenido oportunidad de escuchar experiencias de otros países, de Europa, de Latinoamérica, pues la idea es que nosotros el día de mañana podamos también llevar esta experiencia al mundo y dejar el nombre de Panamá en muy buena posición, destacando todos los logros y los aprendizajes que ha habido a través de un esfuerzo coordinado, articulado y colectivo del sector empresarial. Así que bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar con Andrés Vázquez, que es de la firma Cluster Development, que fue la firma seleccionada en el proceso competitivo para llevar adelante esta iniciativa y que ha estado pues liderando todas las actividades previas y que sin duda les va a aclarar seguramente muchas de las dudas que puedan estar surgiendo. Muchísimas gracias y de nuevo pues gracias por el espacio y estamos a la orden por acá en CAF. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por esa presentación. Y ahora le damos la bienvenida a Andrés Vázquez de... ya lo presenté, pero tengo que presentarlo de nuevo. Se Tranquila, me de fue Cluster Development, Arlene. Cluster Tranquila. Development, gracias. Y nuevamente el título de la presentación es Avances del Clúster de Biociencias, Salud en Panamá, Retos Estratégicos y Visión de Futuro. Los dejo con Andrés. Muchas gracias. Vale, perfecto. Primero me confirman si me escuchan, por favor. Listo, Sí, perfecto. sí te No, escuchamos. de entrada agradecerle al colectivo Ciencia en Panamá, a cada uno de los asistentes y los participantes en este espacio, a Fundación Ciudad del Saber también por la gestión, a los aliados estratégicos como la CENACID, Indicasat, en todo este proceso y por supuesto a CAF, siendo la institución que está impulsando este proyecto. Yo tengo dos grandes retos hoy. Uno, y es que tenemos dentro de los participantes algunas personas que ya han venido trabajando en los diferentes ejercicios de la iniciativa Cluster, pero también, y es que tenemos un grupo amplio que tal vez esta es la primera vez que tienen contacto con lo que hemos venido avanzando o han escuchado parcialmente los avances de la iniciativa Cluster. Voy a tratar de enfocarme, tengo un número de diapositivas, las diapositivas se las vamos a compartir, pero voy a tratar de pasar muy rápido por algunas para contarles, sobre todo rápido por las que son de contexto del proceso y tratar de hacer énfasis en aquellas donde hemos encontrado resultados con los actores locales en Panamá, con las diferentes instituciones, las universidades, las empresas, los centros de investigación, para que veamos el proceso metodológico, cómo ha sido construido en conjunto y lo que queremos en el camino es que muchos más actores lo conozcan y por eso de nuevo agradecer esta oportunidad de poder presentar los avances y también ir sumando liderazgos. Al final esto se va a materializar, bien lo decía hace un par de minutos Rebeca, y es cómo en el mediano y en el largo plazo esa agenda estratégica, eso que hemos definido como lo estratégico, se materializa en proyectos. ¿Listo? Entonces yo me voy a permitir compartir pantalla. Y por favor, cuando ya estén viendo, me avisan. Listo, ya se ve, Andrés. ¿Listo?
Entonces, entiendo que vamos a tener una ronda de preguntas. De nuevo, lo siento si voy muy rápido por algunas, pero me gustaría empezar contándoles un poco, y aunque Rebeca ya hizo un breve contexto de cómo llegamos acá. Tuvimos un primer momento de Panamá Productiva, donde se priorizaron dos iniciativas clúster, dos apuestas productivas dentro de Panamá, con un potencial de dinamización de los ecosistemas y sobre todo donde también tenía sentido aplicar la metodología de iniciativas clúster. Ya les voy a contar un poco qué es la metodología de iniciativas clúster. Entonces ahí salió el tema de salud, ha ido migrando, empezó muy de biociencias y ha ido migrando también por recibiendo diferentes sugerencias de dejarlo tal vez un poco más en el marco de salud, pero dejémoslos entonces por ahora en biociencia salud. Y el tema de ese sería como el primer momento. Y luego entramos en tres componentes. Un primer componente que era la evaluación y la selección de las iniciativas clúster. Luego, ese componente fundamental del desarrollo de la iniciativa clúster. Un tercer momento que es en el que vamos a entrar, que sería la medición de impacto una vez terminemos y el esquema de gobernanza. Esto rápidamente para contarles un poco del esquema del proyecto. Estamos en un momento donde queremos pasar de esa visión de futuro, de lo que hemos venido construyendo de manera estratégica y eso cómo lo aterrizamos en un plan de acción, sumando los esfuerzos que ya está haciendo, por ejemplo, la CENACYT, y ya lo vamos a ver, sumando los esfuerzos que tienen las instituciones académicas desde sus planes estratégicos de investigación, los centros académicos y demás. Entonces, es tratar de, la iniciativa del clúster al final va a ser esa plataforma que va a poner sobre la mesa o va a intentar recoger todos esos elementos y dejar una agenda estratégica de mediano y de largo plazo. Esto en cuanto a la estructura. Ahora, ¿para qué sirven las iniciativas clúster? Y en esto no me voy a detener, pero solo quiero mandar dos mensajes importantes y es que el objetivo final no debería de ser instalar una iniciativa clúster. El objetivo final de las iniciativas clúster es que nos permitan aumentar la competitividad. Y esa competitividad, con la experiencia que tenemos, digamos, desde la empresa consultora, ha pasado de dos formas. Uno, cuando logramos sofisticar la estrategia de las empresas, es decir, que empresas, y permítanme acá, llama a las instituciones médicas, los centros de atención médica, los centros de investigación como empresas, cada vez que logremos que esas instituciones que tienen que ver con la cadena de salud, con la cadena de valor de salud, sofistiquen su estrategia. ¿Estrategia para qué? Para acceder a nichos de mercado, para sofisticar su oferta de productos y servicios, para lograr mayor conocimiento del consumidor, hacer una integración de la cadena de valor también. Pero también necesitamos unas cosas que están pasando en el entorno. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la calidad del entorno para hacer negocios? Y aquí viene el tema de generación, por ejemplo, de capital humano, las políticas de atracción de inversión, el posicionamiento de la región. Vamos a ver ahorita que Panamá, por ejemplo, tiene una posición tal vez diferencial en el tema de ensayos clínicos, tanto en términos per cápita por el número de ensayos clínicos que hacen comparado con otros países de la región, pero también en términos de reclutamiento. Y es preguntarse cómo estamos generando esa política o ese programa de posicionamiento, esa narrativa territorial que nos permita llegar con mayor fuerza a algunos mercados. Entonces, eso es para qué sirven las iniciativas clúster. Esto es muy corto, pero voy a apoyarme en una de qué no son las iniciativas clúster, para que le vamos dando un poco de contexto. Nos gusta utilizar un poco de esta diapositiva que creo que apoya un poco el mensaje, y es que, y voy a empezar de abajo hacia arriba con lo que dice, no es una iniciativa clúster. No es un club cerrado de pocos empresarios. Algunos de ustedes han participado de entrevistas con nosotros, de grupos de trabajo, y como ven, lo que estamos intentando es llegar a más actores. ¿Cómo comunicamos? Y la iniciativa Cluster tiene diferentes espacios de participación. En algunos serán grupos cerrados, en algunos serán presentaciones públicas, en otros serán entrevistas, pero sí, siempre será abierto. ¿Abierto para quienes? Los que quieran alzar la mano y participar de esfuerzos colaborativos. Entonces, la invitación es aquí, si esto es de interés para ustedes, seguir participando en las siguientes actividades que vamos a gestionar con los actores locales. No es un lugar para repartir subsidios públicos. La iniciativa Cluster no es una bolsa de recursos, sino que al contrario, lo que hace es intentar definir ese plan de acción hacia dónde vamos y salir a buscar esos recursos. Salir a buscar esos recursos no solamente, y otro mensaje importante, no solamente con los recursos públicos, sino también cuáles son esos recursos competitivos. En el caso de salud, ¿cómo hacemos para aumentar la inversión privada en términos de investigación? Sabemos que la empresa privada tiene una muy baja, casi nula inversión en aspectos de investigación y desarrollo. ¿Cómo hacemos para que muchos de esos proyectos sean atractivos, sean interesantes para la industria privada? No es una forma de presionar para la contratación, no es un lugar para vender más. Vamos a tener en este momento virtualmente, pero vamos a estar conectados virtualmente con la competencia. Sí, eso es natural, eso pasa en las iniciativas clúster. La idea es que, aunque seamos competencia, ¿qué es eso que tiene sentido trabajar de manera conjunta, que puede resolver una iniciativa clúster y que yo de manera individual me puede costar mucho más o que me va a tardar mucho más tiempo?
Entonces ahí es donde empieza a tener sentido las iniciativas clúster. ¿Listo? Dicho esto, yo lo que voy a hacer ahorita, perdón que voy a ir un poco rápido por algunas de las diapositivas, es contarles de dónde venimos en el contexto. Por favor, al final, si tienen alguna duda, pues estaré atento a resolver las dudas. También les vamos a compartir la presentación, tanto esta que es un resumen, como la detallada, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio que teníamos y era, bueno, cuando hablamos de salud en Panamá, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los actores que hay en el ecosistema? Segmentar, entendiendo que aquí no solamente estamos hablando de la cadena de valor de la prestación de servicios médicos, que aquí entran hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, sino que está pasando hacia atrás en la cadena de valor y cuáles son esos otros segmentos de negocio que la soportan. Entonces, esto, permítanme, aquí me voy a apoyar un poco con el puntero. Teníamos como 3 grandes eslabones o categorías de negocio. Una primera es la que gestiona el conocimiento, entonces aquí hablamos de la investigación básica que está pasando en muchos de los centros académicos, los esfuerzos que están haciendo en algunos casos tal vez nacientes, en otros un poco más consolidados de transferencia de conocimiento. Entonces aquí vemos tanto las AIP que han venido impulsando desde el gobierno como lo que está pasando en la industria privada y las universidades. Y también la investigación clínica. Veo también varios participantes que han estado adelantando temas de ensayos clínicos, investigación clínica, tanto de la empresa privada multinacional, así como algunas de las instituciones locales y la CRO. Esto en cuanto al conocimiento. Luego tenemos otra gran categoría que sería la industria farmacéutica o la producción de esos medicamentos o en gran medida genéricos. Lo que vemos es que tenemos industria farma local, sí, con marca blanca, sí, pero en su mayoría con genéricos. Entonces, empezar a ver, y lo vamos a ver más adelante, cómo ir migrando un poco esa estructura de la producción de la industria farmacéutica, que sea un poco más sofisticada, que nos permita agregar valor, que nos permita tener algunos servicios diferenciales y, por qué no, ir pensando en la generación de nuevos desarrollos. Entonces, eso sería como el segundo elemento. Y un tercer elemento que sería corazón también de parte de esto con el conocimiento, y es la prestación de servicios médicos. Ojalá muy enfocado a aquella prestación de servicios médicos de alta complejidad o aquellos donde tiene mayor sentido agregar capas de innovación y de investigación. Entonces esto es una foto, aquí ven algunos nombres, tranquilos que no es exhaustivo, tampoco nos da la diapositiva para ojalá incluir todos los nombres. Si hay algún nombre que creen relevante que nos hace falta, pues bienvenida a la sugerencia y lo que podemos hacer es alimentarlo, pero esto es a manera de ejemplo, de tratar de poner en una sola diapositiva cómo está la cadena de valor de salud en Panamá. Entonces este fue un primer paso. Luego tuvimos, y varios de ustedes lo recordarán porque veo algunas caras conocidas, tuvimos unas entrevistas 1 a 1 para entender desde el punto de vista de ustedes cuáles eran esos retos, cuáles eran esos principales desafíos, hacia dónde iba la industria, con quiénes podríamos interactuar, algunas recomendaciones, y tuvimos esta ronda de entrevistas de algunos de los logos que tenemos acá en pantalla. Previamente, lo decía Rebeca, tuvimos una fase donde tuvimos otras entrevistas en Panamá Productiva 1, donde tuvimos un primer acercamiento con los actores. ¿Listo? Y de esto salió un primer grupo, tuvimos una reunión, un grupo de trabajo con algunos de los actores que vemos en pantalla para validar esos principales retos estratégicos. Y aquí la siguiente diapositiva es muy importante, y es que hay muchos retos en el ecosistema, muchos retos que tal vez la iniciativa Cluster no logra maniobrar o no logra resolver o no logra contribuir para resolverlo. ¿Y dónde tiene sentido la iniciativa Cluster? En aquellos aspectos, en aquellas variables donde hay intervención, donde de manera conjunta entre los actores se puede lograr algo o gestionar algo. Entonces, con la participación de los actores que tenemos en pantalla, entre ellos una clínica, entre ellos la industria farmacéutica, la academia, una AIP, una CRO, los centros de investigación, empezamos a validar y empezamos a contar un poco cómo vemos esos retos de cara al desarrollo de mercados. No solamente temas de infraestructura o temas digamos, del sistema, cómo opera el gobierno, que eso es importante, lo reconocemos, pero ahí creemos que tiene menor intervención la iniciativa Cluster. Entonces, como resumen, lo que tenemos de los retos estratégicos es lo que tenemos ahorita mismo en pantalla. Un primer reto transversal de la cadena de valor, y es reconocer e integrar la cadena de valor. ¿Cuál es la oferta existente? En muchas de las entrevistas nos salía: Panamá es un país muy pequeño y somos una comunidad muy pequeña. Nosotros nos conocemos o nos reconocemos. Y cuando le hacíamos la siguiente pregunta, ¿se reconocen, saben dónde están, pero trabajan juntos? Tal vez ahí la respuesta no era tan contundente.
Y lo que creemos en muchos casos es cómo ojalá esa comunidad que se conoce, esa comunidad que se reconoce, pueda empezar a identificar las potencialidades que tiene cada uno, las ventajas competitivas que tiene cada uno, por qué no pensar en proyectos colaborativos, en alianzas y empezar a robustecer lo que está pasando en la cadena de valor. En algunos casos no está ese conocimiento, entonces ahí toca empezar a identificar qué es lo que se tiene en la cadena de valor. Y hay 3 retos fundamentales. Acá también tuvimos un espacio con la CENACID para empezar a validar y entender un poco cómo es el desarrollo que tienen dentro de la institución. Con varios de los actores también estuvimos en conversaciones. El primer reto y es la investigación como motor de desarrollo de mercados de conocimiento. Y aquí vamos a empezar a ver algunas preguntas. ¿Cómo acelerar la implementación de una estrategia nacional de investigación e innovación en salud humana? Ya hay una estrategia nacional en términos de investigación. ¿Cómo le empezamos a dar doble clic en salud humana? Y van a ver algunas diapositivas que traemos del PENSID, algunas diapositivas que traemos de las prevalencias, de lo que está pasando en el país, pero cómo empezamos a aterrizar esto y a darle mayor fuerza desde el punto de vista de la salud. Entonces, la oportunidad que tiene la investigación como motor de desarrollo de mercados de conocimiento. Y luego, cómo esto lo vamos escalando, agregándole capas de traslacionalidad, es decir, lo que pasa dentro de los laboratorios, lo que está pasando dentro de las universidades, cómo ese conocimiento lo cruzamos con la experiencia clínica o con la experiencia, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Empezar a agregarle estas capas de traslacionalidad es lo que al final nos va a permitir interacción, por ejemplo, en algunos casos, de diferentes actores del ecosistema. Y esto en un momento aún superior, pues nos permitiría la transferencia tecnológica para el desarrollo de nuevos negocios. Y otro reto, el tercer reto que tenemos en pantalla sería la sofisticación de la industria farmacéutica. Arlene, ¿tú me puedes, porfa, recordar cuando me queden 5 minutos si de pronto tengo que acelerar o no? ¿Vale? Claro. Gracias. Preguntarán ustedes, bueno, y aquí también esos retos, perdón, me devuelvo, estos retos seguramente encajan, sí, de manera global para el desarrollo de negocios. Esto tuvimos una validación con los actores que les acabo de mostrar, pero también hay otras cosas en el ecosistema que tal vez son limitantes. Y aquí, de una reunión también reciente que tuvimos, hablábamos de esos limitantes desde el punto de vista de la regulación o la normativa. Muchos de ustedes nos mencionaban de que, por ejemplo, la ley de medicamentos y la aplicación y uso de nuevos dispositivos y equipos médicos, habría que ojalá darle una revisión, darle una modificación o tener una regulación un poco más clara que nos permita movernos, tener las reglas de juego un poco mejor definidas, tal vez hay un sistema de contratación pública que en algunos casos tal vez no favorece los procesos en términos de celeridad, en términos de la idoneidad de lo que se puede lograr con ello. Y la continuidad, por ejemplo, en el financiamiento de líneas de investigación, que creo que aquí sí se ha logrado, al menos en las últimas convocatorias, darle un doble clic a esto. ¿Vale? Entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué está pasando en las áreas de salud? ¿Qué está pasando en el mundo? Ya identificamos un poco la cadena de valor en salud, identificamos cuáles son esos principales retos, pero ¿hacia dónde queremos ir? Cuando empezamos a preguntarles a cada uno de ustedes dónde tiene potencial Panamá y empezamos a ver algunas oportunidades de mercado, y aquí sí voy a ir rápido, perdón, y es contarles un poco qué fue lo que encontramos del benchmarking internacional y un poco de las tendencias en el mercado. En principio, estas fueron las entrevistas que hicimos en el benchmarking. Agradecerle a la doctora Ivonne de nuevo por su participación. Ella estuvo en algunas de estas entrevistas, al equipo de Ciudad del Saber también por su participación activa. Y el ejercicio que tuvimos en Panamá, perdón, en Cataluña, fue empezar a preguntarles a ellos, bueno, ¿qué pasó hace 15 años? ¿Qué pasó hace 10 años con el ecosistema de salud, con los centros de investigación, con las unidades que están generando innovación en salud hace 15 años, hace 10 años y cómo están ahora? Lo que tenemos en pantalla es un mix de instituciones que entrevistamos entre el sector público, hospitales y centros de investigación, transferencia tecnológica. Luego, con lo que recibimos, tuvimos también otra reunión con la CENACID para contarles un poco esta visión de los principales hallazgos y recibir retroalimentación como el aliado local, como uno de los aliados locales expertos. ¿Listo? Entonces aquí tuvimos algunos hallazgos, simplemente voy a ir rápido por algunas de las diapositivas, y esto para que solamente tengamos en cuenta lo que está en el recuadro. Son aquellas principales áreas terapéuticas donde están recibiendo mayor inversión en tasa de crecimiento. Entonces, en los últimos 5 años, el histórico de lo que ha recibido en los últimos 5 años y qué se espera que va a pasar en los próximos 5 años. Entonces, son áreas terapéuticas que se estiman que van a recibir mucha inversión, al menos en volumen y también por tasa de crecimiento en los próximos años y que vienen creciendo.
Entonces ahí hablamos del tema de inmunología. Muchas de las entrevistas nos decían, Panamá tiene doctores con cualidades en inmunología, se están desarrollando algunas cosas en términos de investigación, también en temas de oncología, por ejemplo, en el mundo se está moviendo o se va a mover, el tema de anticoagulantes, el tema de antidiabéticos. De esta manera, simplemente de tendencia, y voy a ir un poco rápido sobre ellas. Esta es otra fotografía cuando vemos los procesos internos dentro de salud, dónde se están generando las inversiones y qué están pasando. Entonces, cuando vemos la telemedicina, por favor acá miremos las barras, en principio las barras azules, y es que esas barras azules, si comparamos los trimestres, primer trimestre de este año, 2021, comparado con el primer trimestre del año pasado, pues han venido creciendo, y también digamos, en el agregado anual. Entonces empezamos a ver mayor inversión en telemedicina, mayor inversión en dispositivos médicos, mayor inversión en temas de inteligencia artificial, en salud de la mujer. Entonces, hay unas áreas terapéuticas que lo podríamos llamar unos hot topics, donde se están recibiendo muchas inversiones, donde hay un interés de inversionistas, de centros de investigación, de grupos académicos, y además dentro de la cadena de valor de salud están pasando otro tipo de cosas en términos de inversión. Y cuando vemos los ensayos clínicos como una de esas oportunidades de mercados de conocimiento, entonces aquí hicimos un ejercicio de calcular el número de ensayos clínicos per cápita, ensayos clínicos intervencionales per cápita entre los países de referencia de la región, y vemos que Panamá está solamente por debajo de Chile en términos per cápita, por cada 100.000 habitantes. Y veíamos que este país, en términos de celeridad en los protocolos, en términos de la capacidad de reclutamiento, de lo que estaba pasando dentro del ecosistema. Sin embargo, con la pandemia, pues esto ha cambiado un poco por la saturación que han tenido, también por las demandas de los ensayos clínicos, y también por la flexibilidad que muchos países han logrado hacer. ¿Listo? Esto en términos generales. Entonces, ¿qué está sucediendo en Panamá en términos de salud humana y cuál es la prioridad investigativa? Y aquí centramos un poco, y algunos de ustedes conocerán más esta parte. Y empezamos a calcular, vimos el perfil epidemiológico de Panamá, que está también definido en el PENCID, digamos una primera característica de la zona urbana con enfermedades crónicas degenerativas, y otro componente que sería en la zona rural con las enfermedades transmisibles. Aquí un tema también de inequidad tal vez en el país, y como en el medio tendremos esos aspectos del costo de las tecnologías y los medicamentos. Nos hacíamos una pregunta: ¿cuáles son las prevalencias en Panamá? ¿Cuáles son las principales causas de muerte en Panamá? La gráfica que tenemos en pantalla, cogimos la tasa de mortalidad, las principales causas de muerte, e intentamos calcular un índice. Y lo que vemos es que, por ejemplo, las enfermedades del corazón, neumonía, enfermedades hipertensivas, han venido creciendo, o han crecido al menos su tasa de mortalidad en los últimos 5 años. Y esto nos empieza a dar un indicador, mientras que otras enfermedades, bueno, en la parte inferior lo tienen, las causas externas de mortalidad como los accidentes de tránsito y las enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores han disminuido su tasa de crecimiento respecto a la tasa de mortalidad. Cuando empezamos a ver entonces dónde se están generando las inversiones la inversión de proyectos de investigación por parte de la CENACID, entonces veíamos que en un acumulado del 2004 al 2021, salud aparece en la primera categoría como el área o el sector que más está recibiendo digamos, los recursos o proyectos de investigación. Luego comparamos esto con la prioridad o ese primer ejercicio de la agenda de investigación en salud. Entonces empezamos a cruzar, están llegando recursos a salud, por ejemplo, y hay una agenda al menos prioritaria, y en el último ejercicio, grupo de trabajo, les preguntamos qué tanto ha avanzado esto, y aquí también nos gustaría, si han participado y conocen de esto, y es, tenemos una agenda de investigación que es lo que tenemos en el lado derecho en la pantalla, una agenda de investigación en el sector salud, y la idea es esto cómo se aterriza o cómo ha avanzado en la implementación. Ya les voy a mostrar una diapositiva. Simplemente quisimos traer aquí señalando, por ejemplo, en temas transversales, el tema de medicamentos y nuevas tecnologías, y en problemas de salud, enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas no transmisibles, la enfermedad renal crónica, que va muy en línea con lo que está pasando en el mundo también con los hot topics y lo que estamos viendo en términos de aumento de la tasa de mortalidad, y también donde se están generando inversiones. Y esto es un resumen, simplemente unos ejemplos más bien de lo que tenemos en el PENCID, de lo que ha salido de esa Agenda Nacional de Prioridades de Investigación e Innovación, para que vamos teniendo una idea de, bueno, cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿qué quedó en esa agenda?
y dónde deberíamos de enfocar los esfuerzos. Es difícil seleccionar solamente una. Las diferentes instituciones, por ejemplo, Senacid, el ministerio, seguirán trabajando en sus planes, pero desde el punto de vista del clúster, ¿dónde tiene mayor sentido empezar a trabajar de manera conjunta? ¿Dónde podemos definir unas áreas de trabajo que nos permitan detonar algunos proyectos de implementación y que esto acelere digamos, el plan de acción que vamos a dejar definido? Entonces, y aquí he ido un poco rápido y lo siento de nuevo, llegamos a un último punto y es cómo apalancar la transferencia tecnológica con base en el conocimiento investigativo para el desarrollo de mercados. Repito, detrás de esto hay un número grande de diapositivas. Si tienen algunas dudas, ahorita las resolvemos. Esto simplemente es un resumen grande. 2 minutos, Andrés. Listo, vale. En 2 minutos intento cerrar y es que recientemente, la semana pasada, tuvimos otro grupo de trabajo para pensar en esa visión de futuro y es hacia dónde vamos. Y en ese hacia dónde vamos, aquí tenemos algunos de los participantes, y es que en ese hacia dónde vamos, y ojalá que sea la foto que nos llevemos hoy, y es que tratamos de abstraer la realidad en una diapositiva de cómo vemos el ecosistema y dónde nos podemos mover. Si vemos el eje horizontal, intentamos que el ecosistema ojalá debería de pasar o aumentar esa capacidad de transferencia tecnológica. ¿Qué encontramos hoy con las entrevistas, con los grupos? Y es que tenemos un ecosistema en salud, y no solamente hospitales y clínicas, sino un ecosistema en general desintegrado o muy reactivo para las cosas de transferencia tecnológica. Luego, en la medida en que nos movamos en la horizontal, le vamos a ir agregando capas de traslacionalidad que nos va a permitir ir interactuando, como lo decía ahora, entre las universidades, los centros de investigación, la investigación que está pasando aplicada y llevarla a los laboratorios, llevarla a la experiencia clínica. Y en el eje vertical es cómo vamos migrando hacia mercados de conocimiento, cómo pasar de productos y servicios commodity, que es el primer cajón que tenemos en la vertical, en el eje vertical, a servicios de valor, a la generación de productos y servicios de conocimiento. Y aquí tenemos 3 espacios, oportunidades de negocio. Para la industria farmacéutica, cómo pasamos, por ejemplo, de un producto commodity, de ser reactivos en la transferencia tecnológica, agregar valor y ofrecer servicios de valor para, por ejemplo, los consumidores en salud. Lo que tenemos en verde es servicios intensivos en investigación, y es que ya tenemos AIPs, ya tenemos centros de investigación, hay infraestructuras científico-tecnológicas. ¿Cómo las ponemos en servicio del ecosistema? Agregando servicios. Al final esto es, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el ecosistema que se puede apalancar en esas infraestructuras? Y cómo esto lo podemos ver como una oportunidad de un nuevo modelo de negocio. Y en la parte superior, los servicios de transferencia de conocimiento y tecnología. Yo sé que, bueno, se me acaba el tiempo, esto es muy rápido, tratamos de traer solamente una foto de cada momento de los principales hallazgos, solamente recordarles que pronto vamos a tener un grupo de trabajo para ya aterrizar esto en el plan de acción, que lo tenemos también acá en algunas de las líneas. Y nada, quedo atento a cualquier duda, sugerencia, comentario. Bueno, no sé si de los que han participado también del proceso les gustaría agregar algo. Gracias, Andrés. Si nos pudiesen explicar, tú o los otros participantes de los grupos de trabajo, cómo se visualiza esto en la vida real. ¿Cómo se pretende aplicar esto a nuestro día a día en el país? Gracias, Arlene. Bueno, yo me voy a apalancar en esta diapositiva. ¿Listo? Después de nosotros definir, y este es el primer borrador que tenemos del plan de acción, y esto en el día a día, ¿cómo se traduce? Es una muy buena pregunta, y es que la iniciativa Cluster genera espacios participativos. Vamos a tener una gobernanza que va a tener un comité estratégico, quienes lideran la estrategia, quienes van a tener siempre presente hacia dónde va a ir el clúster, pero debajo de esa estructura tenemos las mesas operativas, que van a ser las que en el día a día van a implementar los proyectos. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos en pantalla, y es que creemos que va a haber un área de trabajo que sería el fortalecimiento y la capacidad de generar y paquetizar y valorizar el conocimiento. Entonces, en el lado derecho tenemos algunas de las actividades que deberían de pasar. En esas mesas operativas o en esos grupos operativos, lo que queríamos decir es cómo traducimos esto en un proyecto.
un proyecto con marco lógico o un proyecto con un esquema de financiación. Y en el día a día nosotros terminamos la consultoría sí, con diapositivas, con documentos técnicos, pero lo que sigue en el día a día de la iniciativa Clúster es pasar esas diapositivas a proyectos, con un esquema de gobernanza, con unos liderazgos que ya con Fundación Ciudad del Saber, con el apoyo de Indicasat, con el apoyo de la Senacid, hemos ido identificando con quienes podemos ir trabajando. Y por eso esos grupos de trabajo que ves o que vieron en las anteriores diapositivas es un primer insumo. Es un primer insumo y la idea es irlo creciendo, porque al final necesitamos tracción. Nosotros, entre comillas, desaparecemos pronto y la idea es que esto que tenemos en pantalla, pues podamos pasarlo a la implementación de proyectos. Los recursos será otro tema para discutir, pero al menos la implementación y la estructuración de los proyectos es lo que le da tracción a la iniciativa Clúster en el mediano y en el largo plazo. Perfecto, gracias. Un comentario de Rolando Gittens dice, excelente iniciativa, muy valioso y efectivamente creo que hay esfuerzos de proceso que podrían sumarse y aportar mucho a esta visión. Pregunta de Jaiger Vázquez, ¿cómo pueden entrar las TIC dentro de la iniciativa Clúster? Muy buena pregunta. Nosotros, me voy a apoyar en esta. Si pensamos, por ejemplo, la industria TIC, ellos estarían abiertos, como lo decía al principio, la iniciativa Clúster no es un club cerrado de empresas y en la medida en que tengamos más actores que tengan que ver con los servicios aplicados a la cadena de valor de salud, están bienvenidos. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con ellos y empezar a ver, por ejemplo, la transformación digital de la cadena de valor? Clínicas y hospitales implementando servicios de telemedicina. Y no telemedicina vista como la teleconsulta, sino modelos digitales de intervención, sino modelos predictivos, por ejemplo, ahorita hablábamos de, hay enfermedades crónicas que están creciendo la tasa de mortalidad, ¿cómo podemos incorporar las TICs para tener modelos predictivos, mapas de calor, concentraciones de las prevalencias en Ciudad de Panamá o en las diferentes provincias en Panamá para detectar esos posibles casos? Entonces, solamente las clínicas con la infraestructura que tienen hoy seguramente no lo van a lograr y en la medida en que tengamos la industria TIC que soporte, que le pueda dar ese valor necesario, pues se podría incluir y podríamos empezar a trabajar con ellos. Gracias. Un comentario, al principio de tu presentación mencionaste las causas principales de muerte en Panamá y la mayoría, todas realmente, salvo las neumonías, están relacionadas a temas de estilos de vida, de temas como nutrición, actividad física, temas ambientales. Entonces, sí quisiera sugerir que cuando hablamos de salud, no se aísle solamente el tema biológico de salud, sino que se incluyan temas de una manera integral. Por ejemplo, cómo el ambiente puede afectar la salud de las personas. Entonces, eso debemos que cambiar un poquito el chip nosotros mismos cuando hacemos investigación de hacer las cosas de una manera más integral. Hay otro comentario. Bueno, Rolando Gittens dice que las TIC son demasiado importantes para el sector salud, pero lastimosamente entran en juego el obstáculo que salió reflejado en varios artículos de Ciencia en Panamá sobre el difícil acceso a los datos. Totalmente de acuerdo, Rolando. Ha sido un tema que nos está afectando mucho, pero nosotros de repente podemos trabajar en generar nuestros propios datos, ya que el acceso no es tan fácil. Y Yuri Herzfeld nos dice qué papel ha jugado la iniciativa de prevención. Bueno, esto va de la mano con lo que yo comentaba, de prevención dentro de las estrategias de salud y cómo éstas conectarían con el sector agroambiental. Sí, y es justo, también quería complementar sobre ese punto, y es que lo que estamos viendo en pantalla sí, tienen que ver mucho con los hábitos alimenticios, los hábitos de vida. Aquí hay un tema también cruzando de la capa de medio ambiente, pero también es que tenemos un sistema de salud muy concentrado o enfocado en los modelos de tratamiento y recuperación, y tal vez muy poco en los modelos de prevención y de promoción. Y cuando empezamos a hacer prevención y de promoción, tal vez la industria TIC tiene mucho que aportar en modelos predictivos, mucho que aportar en seguimiento, por ejemplo, y monitoreo a través de dispositivos móviles, y que esos datos,
migren y que ustedes, los investigadores o ustedes, las instituciones médicas, puedan utilizarlo y con ello empezar a generar productos y servicios o medicina personalizada. Ahí lo que hemos ido encontrando y es que esto tomará algo de tiempo, sí, ir cambiando hacia modelos un poco más preventivos y de promoción, pero ese es el trabajo que hemos ido adelantando con los actores del ecosistema. Rebeca comenta que el tema de los datos podría incluirse en la agenda estratégica por ser de interés de todos los actores y sí sería, la verdad, genial hacerlo. Rolando también lo comenta. Realmente ha sido un problema que hemos estado teniendo en los últimos años, el acceso a datos abiertos por parte de las entidades gubernamentales. Y muchas veces nos ha tocado a nosotros generar nuestros propios datos epidemiológicos. Yo sugeriría que antes de que cierren el proceso participativo de las reuniones de trabajo, se incluyan grupos que ya estén haciendo actividades relacionadas a TICs y también estos temas de agricultura sostenible, que en la Ciudad del Saber hay un grupo que ya lo está haciendo a través de Yuri precisamente. Entonces sería bueno que se incluyeran por lo menos en una de las reuniones para que esto se tome en consideración. Perfecto, perfecto. Con el equipo de Ciudad del Saber entramos en contacto para invitarlos al próximo grupo. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más Arlene, tiene preguntas. Sí, ¿puedo hablar, Arlene? doctor Ortega, por supuesto. Siendo el más viejo del grupo, me voy a tomar el micrófono un rato, Arlene, 2 minutos nada más. Cuando tú presentas la lista de participantes en la discusión, no sé si ya los han tomado en cuenta, pero mi recomendación es que si no está el MINSA y la Caja del Seguro Social y la AIG, todo va a ser más difícil. La Caja del Seguro Social acaba de anunciar hace 2 o 3 días la creación de un centro de investigación y formación de posgrado dentro de la Caja del Seguro Social, y dentro de poco van a inaugurar el complejo hospitalario más grande que este país ha visto en su historia. Entonces creo que la Caja del Seguro Social debe ser seriamente considerado. El MINSA igual, en el MINSA hay varios, yo creo que jugadores, diría yo, que son críticos, y ahí está la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, está la Dirección General de Salud, que acaba de sufrir un reciente cambio, y creo que hay otro jugador intermedio ahí, que es el Comité Nacional de Bioética, que toca algunos elementos más bien relacionados con estudios clínicos, pero que es importante porque hay una ley que regula la investigación en nuestro país y está en proceso de reglamentación, y creo que el Ministerio de Salud hoy tiene por lo menos una persona, que es el doctor Rey Fuentes, muy abierto a este tipo de discusiones. Entonces yo creo que si queremos que las cosas ocurran en el país, tenemos que involucrarlos en la discusión desde el principio. Ellos tienen que estar involucrados, tenemos que demandar su participación, y si no vienen, tenemos que ir a donde ellos están. Yo creo que no podemos hacer este tipo de discusiones si no tenemos un sistema que invierte billones de dólares en salud y que necesita, es más, el pencil que vistes ahí o que presentaste es parte de una agenda de investigación en salud en donde el MINSA y la Caja del Seguro Social han sido jugadores importantes, y creo que la están viendo cada vez con más detenimiento. Si nosotros movemos al MINSA y a la Caja del Seguro Social en la dirección que queremos nosotros, creo que vamos a lograr muchísimo. Entonces, yo sí creo que hay que involucrar a una o dos, Alex González, que es el director de prestaciones médicas de la Caja del Seguro Social, es una persona muy receptiva y yo le involucraría. Y también está el doctor Rey Fuentes. Así que esa es la participación que yo quería tener. Creo que hay elementos facilitadores, pero yo pusiera esos 2 jugadores desde ya. Si queremos hablar de tener acceso a información, que es una lucha que hemos tenido durante mucho tiempo,